Pues es martes por la noche y muchos de ustedes esperan este día para ver nuestro debate de actualidad. ¿Y qué más actualidad que hablar de la situación económica en la que se encuentra España ahora mismo? Ya no solamente por estar casi un año sin gobierno, sino por la crisis del Partido Socialista, por ejemplo, por lo que puede pasar en Cataluña, País Vasco, Galicia. Todos estos temas y muchos más lo vamos a abordar con nuestros contertulios. Javier Cuevas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Eladio Viñas, buenas noches, Eladio. Muy buenas noches. Y Miguel Ángel López Mendo. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, ya que hablamos con Miguel Ángel, que es economista, que sea el primero que nos dé un poco su versión de cómo afecta a la economía española la situación que está atravesando el país. Miguel Ángel. Bueno, en principio la economía por el momento va bien porque empezamos a recuperarnos en el 2013. Desde que pasamos la crisis más fuerte, que fue en el 2009, una economía hasta que se recupera necesita 6 o 7 años. En crisis normales, la crisis que estamos viviendo ahora no es normal, es muy fuerte. Y en segundo lugar, cuando no hace las cosas a tiempo, en vez de ser 7 años, nos vamos a 9 o 10 años. Pero bueno, a partir del 2013, con 3 años de retraso con respecto al resto del mundo, empezamos a arrancar lo que llamamos crecimiento lento, 2013-2014, y a partir del 2015 comenzamos el crecimiento rápido de la economía. Y todo esto se va a traducir en la creación de empleo, en las ventas de construcción, ventas de coches, turismo, etc. Y hasta aquí correcto. Pero estamos viendo unas incertidumbres que después comentaremos, que está provocando que la recuperación es muy buena, desde el 2013, 2015, muy buena, pero que tiene que ser muchísimo mejor de lo que vamos recuperándonos. Y esto es por las incertidumbres que estamos viviendo, que ahora comentamos. Primero, incertidumbres internacionales, políticas, económicas, y las incertidumbres que tenemos ahora en España, también económicas y también políticas. Y esto, repito, estamos en una buena ola de la economía, pero que estas incertidumbres se está restando crecimiento y con el miedo de que para el año que venga pues, se enfríe un poquito la economía. Javier Cuevas, ¿cómo puede afectar a la economía española esta situación política? Estamos hablando de la crisis del PSOE que puede afectar. Ahora nos estamos enterando que los catalanes pues, quieren otra vez ahí reivindicar su independencia, ¿no? ¿Y cómo puede afectar esto a la economía? Bueno, yo antes de entrar en los matices, que lo voy a dejar para luego, como decía mi compañero, quiero entrar en dos conceptos porque a lo mejor entramos en un debate económico y muchas veces en el debate económico voy a entrar con una persona que además le tengo una admiración especial y él es economista. Yo no tanto, yo tengo bastantes nociones de economía, pero él y yo siempre tenemos una misma discusión, ¿no? Mientras para él la economía va bien cuando los datos económicos van bien, para mí la economía no va bien cuando a las personas no le va bien. No, hay una gran diferencia. Y lo digo desde el punto de vista porque, claro, en estos últimos años la economía ha mejorado en cuanto a los datos macroeconómicos, pero yo creo que las personas no hemos visto que esos datos macroeconómicos se hayan logrado traducir, ¿no? Y ahora entraremos con las incertidumbres de si logran o no logran traducirse esos datos macroeconómicos. Pero el gran problema es que la gente normal de la calle no ha visto esa economía. ¿Por qué? Porque no trasciende, porque la economía tampoco es una ciencia. Primero, la economía hay que decir que no es una ciencia exacta, porque si fuera una ciencia exacta, la ciencia exacta haría que no hubiéramos tenido crisis. Si fuera una ciencia exacta, nunca hubiéramos podido tener una crisis. Si tú coges a 5 economistas, cada uno tiene una visión de la economía totalmente distinta. Y si cada uno tiene una visión de la economía totalmente distinta, no es una ciencia matemática que 2 y 2 son 4. Y luego otra cosa que a mí me preocupa muchísimo con esta especie de ciencia exacta es que primen más los datos macroeconómicos, porque hay muchas veces que la economía no es tan importante que los datos macroeconómicos vayan bien como que la población note que esa economía les llega a ellos. Y lo explico de una manera muy sencilla. Mañana nosotros, por ejemplo, una de las cosas que se ha hablado mucho durante esta época de la crisis es que la gente produzca más barato. Entonces, si producimos más barato, exportaremos más, los datos macroeconómicos mejorarán, pero la gente viviremos peor. Si nosotros trabajamos más barato, ¿la economía va a subir? Sí. ¿Nosotros vamos a vivir peor? Sí. Entonces, ¿a mí qué me importa que la economía vaya mejor si realmente no me toca? Y ahora entraremos en lo más relevante. Lo más relevante es que en el año 2007, España, cada uno de los españoles debíamos 8.404 euros. En el año 2016, cada español debemos 23.000. Una deuda que ahora a mí se me antoja casi impagable, que no sé qué va a pasar, porque no solo la deuda española, pues luego él nos lo explicará mejor, estamos entrando en que ya casi es impagable la deuda mundial, porque casi todos los países están en un nivel de deuda que es tremendamente difícil de pagar. Es decir, para que os hagáis una idea, nos tenemos que ir a 1900 para encontrar el mismo nivel de deuda
que tenemos ahora mismo en España. Entonces, ahora entraremos en las amenazas, en los bancos italianos, en el tema que tenemos un problema económico, entraremos en Donald Trump, si queréis, Sí, vamos a que escuchar. pueda representar, pero hay muchas amenazas ahora a la economía que nos pueden afectar muchísimo. Eladio, una primera visión de... Pues casi me he pisado el discurso que iba yo a exponer. Bueno, no un discurso, sino esta especie de prólogo que iba a exponer yo con relación a lo que había dicho Miguel Ángel y con relación a lo que es mi opinión de lo que influye en este país el tema del gobierno y el tema de lo que incide a los ciudadanos, la economía, la extensión de esta macroeconomía que tenemos aquí en España, ¿no? Es evidente que los datos macroeconómicos, según dicen los famosos expertos, son muy buenos, pero si no se transmite al ciudadano normal, yo creo que eso tiene que haber un reparto de la riqueza mucho más acorde, ¿no? Porque si al principio se enriquecen 4 personas y el resto del 95% no se traduce en una mejora de su economía, pues difícil es, ¿no? El tema de los recortes, bueno, pues es obvio que ha habido aquí desde el año 2008 una serie de recortes que han incidido muy directamente sobre la renta de las personas más desfavorecidas. Si eso añadimos que al parecer para llegar al déficit del 3,1, que me parece realmente pues una ilusión, ¿no?, que nos ha impuesto la Unión Europea para el 2017, tenemos que destinar 12.000 millones de recortes a mayores de los que realmente tenemos, pues la verdad que no sé dónde lo vamos a sacar. Y una cosa que es importante destacar: cuando tenemos una tasa de paro como la que tenemos, unos salarios como lo que tenemos, y en este país somos más pobres que hace 8 años, no sé, esa ambición, ese querer llegar a cantidades macroeconómicas no se traduce con lo que el ciudadano normal piensa, ¿eh? Yo creo que es evidente de que la gente escucha la radio, oye, y este tipo de cifras no trasciende, es lo que tú decías, Javier, no trasciende al ciudadano normal, que el ciudadano normal no llega a final de mes, es que no llega a final de mes. Entonces, yo creo que ese reparto de la riqueza, si es que realmente tenemos riqueza en este país, se debe hacer un reparto más equitativo. En fin, estábamos acostumbrados a oír, Miguel Ángel, que estábamos saliendo ya de la crisis, ¿no? Parece ser que escuchamos el audio y que estamos estancados. ¿Es por lo que comentaba antes un poco por el tema del gobierno? No, si es muy simple explicarlo, si lo queremos entender. Vamos a ver, siempre he comparado que la economía es igual que la medicina, porque la medicina trabaja a un ser vivo. Yo no tengo ni idea de medicina, pero yo sé que cuando una persona tiene una enfermedad grave, de pasar de una enfermedad grave a una recuperación, evidentemente es muy complicado, es muy lento y es muy largo. Es decir, a todo el mundo nos gustaría que a los 5 horas de estar en el hospital salgamos del hospital. Vamos, es algo a Lourdes o la Pulga Benito. La economía es igual, la economía es un ser vivo que tiene una enfermedad que la tenemos que operar, que es una enfermedad terrorífica. Y entonces, de pasar de una enfermedad terrorífica, repito, en España y en cualquier país del mundo, porque la economía funciona igual en todos los sitios, no hay ninguna diferencia, hasta pasar una recuperación, calculamos entre 6 y 7 años en una crisis normal. ¿Cómo se produce esto? Se produce, empezamos en el 2009, el momento más fuerte. En 2009 comienzan a recuperarse la economía en el sentido de que empezamos a estar como en la medicina, un poquito menos mal. A partir del 2010, todo el mundo, todos los países de nuestro entorno, exceptuando Grecia, el sur de Europa, empiezan a crecer, porque es de ciclo, es lo que llamamos una fase fundamental. Nosotros, por circunstancias, no arrancamos hasta el 2013. En el 2013, la fase fundamental, que se llama, que va a durar entre 6 y 7 años, los 2 primeros años es un crecimiento lento de la economía, es una recuperación lenta del enfermo. A partir de los 2 años, que coincide en el 2015, comienza una recuperación rápida de la economía, el enfermo comienza ya a recuperar, ¿eh? Es la frase del presidente de Iberia cuando presenta las cuentas, y la economía real siempre utiliza mucho este gráfico de la medicina. Y decía, Iberia estuvo a punto de quebrarse, y dijo, estábamos en la UBI, ahora estamos en planta y esperamos salir del hospital. La economía es igual. A partir del 2015 comenzamos una creación fuerte de la economía para la época en la que estamos. Repito, poco a poco. Necesitaremos hasta el 2018-2019, no alcanzaremos normalmente los datos. ¿Y cómo se ve esa recuperación? En datos de la calle, datos de todo. Primero, a partir de 2015 empezamos a ver que la banca da créditos y las familias piden créditos. Esos son los datos más importantes. Dijimos hace tiempo que la banca en épocas malas ni da créditos ni debe dar créditos. Si la banca da demasiada alegría créditos en época mala, hoy no tendríamos 5 millones de desempleos, tendríamos 7.
Cuando la banca da créditos, no es porque sea una ONG, es porque en un horizonte ve dos cosas. Primero, que su morosidad está siendo controlada. Un banco no puede dar créditos hasta que su morosidad no está controlada. Y en segundo lugar, cuando un banco da créditos es porque en Horizonte, en las familias y en las empresas hay datos de recuperación de la economía. Y estamos viendo cómo las familias comienzan a pedir créditos. Cuando yo como familia pido un crédito no es porque tenga dinero, si tuviera dinero no pediría un crédito. Cuando pido un crédito es porque tengo confianza en devolverlo. Por tanto, mi situación económica está mejorando. Y otro dato popular para todos es el tema de la construcción. Empezamos ya una construcción fuerte, hoy venía o ayer, la construcción en viviendas en Castilla y León se dispara un 47% desde enero a marzo. Burgos, que es la tercera, siempre fue la tercera ciudad más cara de España en pisos, es el mejor comportamiento con un 158% de construcción nueva. Y los pisos no lo compran los marcianos, lo compran los ciudadanos. Y que me digan que en Baleares suben los pisos, lo puedo entender porque hay un turismo de fuera, pero por aquí no viene turismo de fuera, por tanto es señal de que las familias se están recuperando. En la parte del ciclo en la que estamos. Oye, es un buen termómetro lo que decía Miguel Ángel, el tema de los pisos, la vivienda. En cuanto alguien empieza a comprar pisos es porque empieza a moverse ya la economía. ¿Vas a permitir que le conteste Miguel Ángel desde el principio? Claro que es como la medicina. ¿Sabes lo que pasa en la medicina? Que resulta que cuando tenemos hepatitis C encuentran una medicina, pero solo salvan algunos, porque la medicina es tan cara que solo vale para que la compren algunos. Y esa medicina no llega a todos los ciudadanos. Solo llega una medicina que vale 1.000 y pico euros o 5.000 euros y solo se salvan unos cuantos utilizando esta medicina. Y la medicina existe, pero solo se aplica para algunos pocos y no se aplica para todos. Hablas tú de la banca. Mira, te voy a poner un ejemplo. El gran problema que tiene es que este país ha acabado con la mediana empresa. Esa mediana empresa familiar ha hecho un daño tremendo esta crisis, que es verdad, que no es culpa de nadie, ni le quiero poner adjetivos porque es una crisis mundial, pero ha acabado con la crisis. Y lo estábamos hablando fuera de micrófono. Yo tengo muchos amigos de bancos y lo que me están diciendo es que no saben a quién dar dinero. Hemos acabado con la mediana empresa, esa que podía tirar, que tenía 7, 8 trabajadores y que podía haber expandido hasta 10, 12, incluso haber duplicado, que parece que no, pero duplicar el tamaño de su empresa era coger otros 8 trabajadores, pero eso multiplicado por miles de empresas que había en España era un gran volumen de empleo. Esa empresa ha desaparecido, desgraciadamente. Y los bancos, y la banca quiere dejar dinero, y está deseando dejar dinero ahora mismo, en eso sí que tiene razón Miguel Ángel, pero quiere dejar dinero a empresas que no lo quieren ahora mismo porque no tienen muy claro el plan de expansión que pueden hacer, dado que existe un panorama nacional, entre otras cosas, por la falta de gobierno, que no tienen muy claro qué es lo que va a pasar en España. Y por otro lado, aquellas empresas muy pequeñas no le ven ese grado de viabilidad o por lo menos ese grado de solvencia como para devolverle el crédito. Entonces tenemos un problema porque es como cuando en un país desaparece la clase media y hay una fractura social, ¿no? Quedan unas personas que viven bastante bien y otras que no llegan al final de mes. Cuando en un país se produce esa fractura social, las primeras medidas que tiene que haber es para que esa fractura social desaparezca. En economía, a mi entender, una de las cuestiones cuando hemos hecho desaparecer la mediana empresa, lo primero que tenemos que hacer es poner unas medidas para que esa mediana empresa se vuelva a recuperar y vuelva a ser ese nexo de unión, esa pequeña empresa cercana, que al final, no nos equivoquemos, es la empresa que crea el 80% de puestos de trabajo de este país y es a la que tenemos que ayudar, a la que tenemos que recuperar. Las cifras son muy perniciosas, es decir, estaba hablando de Burgos, yo te puedo decir que si mañana en Medina del Campo me pongo a hacer una promoción de 10 viviendas, voy a decir que en Medina del Campo amplía el número de viviendas un 1000%, porque hemos llegado a niveles tan ínfimos, porque en Burgos también es cierto que cayó la construcción de una manera estrepitosa, y hablar de un 47% de subida, por poner un ejemplo, de subida, estamos hablando de muy poquitas viviendas más, pero sobre no construir nada y construir unas pocas, esto es un truco muy, muy viejo, es decir, si yo facturaba 100, me he quedado en 1 y el año siguiente facturo 2, amplío y amplío el 100% de mi facturación, pero realmente sigue siendo ridículo mi facturación actual. Es verdad que tenemos un problema y lo quiero explicar. En este país tenemos, que a mí me parece muy bien y que está bien, tenemos una serie de impuestos que son progresivos. Por un lado hay gente que le parece bastante mal, porque claro, entre más te esfuerzas más pagas y el que no se esfuerza paga menos, que es una cosa que en principio no parece muy... Pero bueno, tenemos unos impuestos progresivos, pero esos impuestos progresivos en este país ahora mismo tienen un nivel
que la gente no está muy confiada. Primero, no tenemos un nivel de confianza muy importante en nuestra clase política, pues porque estamos viendo todos los días los casos de corrupción, porque estamos viendo que en España vamos a tener que ir, no sé si tendremos que ir a unas terceras elecciones, pero por lo menos hemos tenido que ir a unas segundas, cuando está primando cuestiones partidistas, y en eso puedo estar de acuerdo con nuestro economista, y no está primando un poco el poner soluciones económicas. Yo creí que España nunca iba a llegar al 100%, al 100,03 me parece que estamos ahora mismo, 100,3 de Producto Interior Bruto de deuda. Me parece una barbaridad. Y encima tenemos algo que no hemos entrado y que podemos entrar. En la economía no se puede hablar de este mes ni del mes que viene. La gran pregunta es, ¿qué puede pasar mañana si sube el precio del dinero? ¿Qué puede pasar en nuestro país con este nivel de endeudamiento si el precio del dinero se dispara y pasemos de 30.000 millones de euros de intereses que pudiéramos pasar sin ser un catastrofista a pagar 60.000 millones, 50.000 millones de euros de intereses? El gran problema que tenemos es que ahora mismo, gracias a Dios, tenemos un precio del dinero muy barato. ¿Qué puede llegar a pasar en este país que puede dar verdaderamente una quiebra? Porque ¿dónde podría este país recortar otros 20.000, 30.000 millones para pagar deuda si eso fuera así? Tenemos un problema muy acuciante. Quizá no solo España, ¿no? Porque a lo mejor me estoy refiriendo a España, pero está pasando en una serie de países importantes, ya sea Portugal o sea otros países. Ya no quiero entrar en Grecia, que quizás es un país que habría que hacer un programa aparte solamente para él, pero países del contexto europeo, con un 100%, debiendo lo que debemos ahora mismo, si mañana por H o por B subiera un punto el precio del dinero o 2 puntos, pues estaríamos hablando de 20.000, 30.000 millones de euros a mayores que tendría que pagar España. Con lo cual estamos en un momento mucho más delicado de lo que la gente se cree, porque la economía no es el mes que viene ni el siguiente. La economía se mueve por periodos, que es cierto que llevamos un periodo más largo, y fue él el que me lo dijo. Dice: Javier, las curvas es tanto periodo tienes de crisis, tanto periodo tienes de recuperación. Pero estamos en un momento muy delicado donde nos tenemos que tomar muy en serio todo lo que está pasando, y tener este nivel de endeudamiento es como tener una guillotina delante de nuestra cabeza que tenemos que intentar quitar cuanto antes. Eladio, un segundo, porque había pedido la palabra Miguel Ángel, que iba a contestar a Javier, ¿no? ¿Te ibas a contestar? No, claro. Sí. Bueno, pues después... Bien, fíjate, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, y si me permites ocupar tu puesto, Javier Serrano, durante un minuto. La gente que nos está escuchando, y yo personalmente también, me gustaría saber qué es deuda externa, qué es déficit del Estado, cuánto debemos a los países del entorno, cuánto es esa deuda y cuánto tenemos que pagar. Pero dicho de una manera muy sencilla, que todo el mundo lo entienda, incluido yo. Bueno, si me permite, voy a contestar primero a cosas más cercanas a la... Porque a los que están escuchando es el déficit externo, y eso le suena al ruso y no le interesa su bolsillo. Vamos a ver, seguramente me explico mal. Primero, ojalá subieran los tipos de interés, crearíamos cientos de miles de puestos de trabajo. Y sería la certificación por parte del banco emisor de que la economía americana por fin se recupera. Es como cuando estamos en el hospital y nos dan la carta del alta, ¿no? Eso sería bueno. Pero antes de esto, vamos a ver. La economía tiene un proceso como la medicina, de recuperación lenta. A todo el mundo nos gustaría, por supuesto, que de la noche a la mañana nos recuperemos en medicina y nos recuperemos en la economía, pero la economía es el proceso que lleva. Por supuesto que van apareciendo datos. El 2009 fue el momento más trágico, el 1 de marzo del 2009. Unos meses antes había caído la quiebra del Lehman Brothers, el banco americano. Y entonces, ¿qué pasaba? Decrecemos el -4, del -4 el -3, hasta el 0. Y a partir de ahí comenzamos a crecer. Que los países de nuestro entorno se empezaron a crecer en el 2010. Nosotros, por circunstancias, no crecimos y nos vinimos abajo. A partir del 2013 es un crecimiento lento, muy poquito, donde empezamos a estar un poquito mejor, pero un poquito mejor nada más. A medida que vamos en nuestro cuerpo, la economía va cogiendo fortaleza. A partir de 2015 comienza el crecimiento rápido de la economía, que hemos dicho la construcción, que hemos dicho el tema de la banca. Hemos dicho ya de cosas más cercanas a los ciudadanos. El bolsillo comienza a estar mejor. ¿Que hay desigualdades? Pues claro, en la vida siempre habrá desigualdades. Unos son altos y otros bajos. Unos tienen pelo y otros no tenemos pelo. Los únicos partidos que dijeron que teníamos que ser iguales fue algunos que se dieron cuenta que la única forma de ser iguales era el tiro a la nuca. En el cementerio somos todos iguales. Se cargaron a 100 millones de personas y hasta se quedan tan tranquilos. ¿Qué pasa? Que las familias nos van viendo ahora, poco a poco. Por ejemplo, zonas no de Burgos, digo Burgos porque es de León. El precio de la vivienda, julio de este año, se dispara un 6% en España, el mayor ritmo del 2007.
La venta de pisos registra el primer semestre una subida récord del 16. El precio de la vivienda sube el 2%. Madrid, Barcelona, Costa del Sol agotan el stock. El crédito a las familias crece por primera vez en la crisis. La economía en Castilla y León crece un 3% por el fuerte tirón. Y una cosa que comentamos en el último debate, una cosa que los que nos dedicamos a la bolsa lo hacemos mucho. Un detalle para entrar en bolsa en 2013 fue simplemente un restaurante aquí de Rueda que me llama en 2013, me dice, no sé qué está pasando. Nos están llamando, de no vender nada, nos están llamando para hacer reservas de 20 personas, que hacía años que no veíamos esto. Ibas a un restaurante, 2013, estabas en el bar, entraba la gente y salía corriendo al restaurante, ¿pero os han echado? No, que nos han preguntado si hemos hecho reservas. Pero si es que nunca hacíamos reservas, nos daba miedo llamar a un restaurante, pedir reserva cuando está siempre vacío. ¿Qué pasaba? Ahí empezaba un poquito. Ese fue un detalle para entrar en bolsa de 2013. Simplemente los restaurantes, porque son indicadores que yo no utilizo ningún indicador económico, porque normalmente en bolsa es otra historia. Cuanto más se sabe de economía, menos se gana en bolsa. Por eso el 90% de los que están en bolsa no vienen de la economía. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de 2015, 2016, ahora ya encontramos cosas, ¿qué es lo que buscamos? El gasto por hogar crece por primera vez desde 2008 y se disparan los bares. Los bares es un capricho, como los restaurantes. Cuando yo viene una crisis, lo primero que hago es quitarme caprichos. Pero estoy harto de estar en casa. Cuando empiezo a tener recuperación, y hablamos del bolsillo del ciudadano, voy a salir a la calle. Aumenta el gasto familiar en restaurantes, etcétera, etcétera. Los restaurantes y los hoteles ocupan el gasto de las familias. Esto es cómo va la economía y cómo tiene que ir. La pena, la desgracia, es porque la crisis fue fuerte, por la chapuza del gobierno anterior que no hizo absolutamente nada para atajar la crisis. En vez de crecer en el 2010, como creció todo el mundo, quitando los países del sur de Europa, nosotros no crecimos. Y estos 3 años de retraso lo vamos a pagar, pero bien. Javier. Hombre, hay una cosa que a mí he leído y siento ser más negativo, que resulta que cuando parece que todos los datos son buenos, tú sabes que el índice de confianza del consumidor, que es por lo que se mueve el tipo de compras, ha bajado este mes. Por eso, ha bajado este mes. No sé, quiero decir, o sea, que la percepción de las personas, cuando estábamos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, por explicar a la gente que no conozca este dato, se supone que el 100 es cuando estamos el 50% entre pesimistas y optimistas. Si pasamos del 100 estamos más optimistas que pesimistas, y si bajamos del 100 es que estamos. El año pasado, en torno a noviembre, si no me equivoco, ya pasamos del 100, es decir, que los españoles estaban más optimistas de cara a nuestro futuro. Bueno, pues un año después estamos en el 94, si no me equivoco, los datos de este último mes, me parece que estamos en el 94, el índice de confianza del consumidor. ¿Y por qué digo el índice de confianza del consumidor? Porque es con el que nos movemos, por ejemplo, en publicidad y en consumo, porque es un dato fundamental de que si la gente no compra porque tenga dinero. La gente compra por el dinero que piensa que va a tener en un futuro. Es decir, cuando la gente decide hacer una compra o decide pedir un crédito es porque cree que le va a ir bien y va a poder devolver ese crédito. Entonces, el índice de confianza del consumidor para nosotros es un dato muy importante. Y ahora mismo ha retrocedido. Llámale X, podríamos entrar a analizar si porque el tema del gobierno tenemos una serie de amenazas que él no ha contado, que para mí son muy importantes, porque claro, estamos hablando de España, pero estamos en un contexto europeo y fundamentalmente en el contexto europeo, España, que podemos hablar y parece que estamos muy mal con el 100%. No, un segundo nada más. Estoy hablando de la parte positiva. He dicho, tenemos enfrente las incertidumbres. Bueno, que ahora las comentaremos. Pues casi me he adelantado. El problema ya no es que España deba al 100%. El problema es que España no es un país aislado. El problema es que estamos hablando que Irlanda debe 105% de su Producto Interior Bruto. El problema es que Italia, la tercera economía de la zona euro, debe el 135% de su Producto Interior Bruto. Y bueno, ya Grecia debe el 180%, que no sé cómo, ni me quiero plantear cómo se puede poner esto ni a 50 años para lograr pagar esa deuda. Es verdad que la bolsa se anticipa, y la bolsa se anticipa, normalmente hablamos de que la bolsa se anticipa 2 años a la economía real, es decir, esto es un dicho, no es un dicho exacto, pero normalmente suele ser 2 años lo que se anticipa la bolsa a la economía real, con lo cual si ahora ves fundamentalmente que empieza a subir la bolsa, pues supone que en 2 años se traducirá la economía de las casas. La bolsa la estamos viendo muy dubitativa. La bolsa la estamos viendo con muchísimas amenazas, y una de las mayores amenazas que tiene nuestro sistema bancario. El sistema bancario, para que os hagáis una idea, salía hace 2 o 3 días en los periódicos económicos. Mañana el sistema bancario, tanto italiano como el alemán, puede pegar un pelotazo y puede ser muchísimo peor que ha sido el Brexit.
muchísimo peor. Con lo cual tenemos demasiadas incertidumbres. Pero es que si cruzamos el Atlántico, tenemos una incertidumbre mayor. Estamos viendo un verdadero subnormal, como es el Donald Trump, que ha llegado hasta la carrera a la candidatura, y digo subnormal, y le digo, no creo que venga Donald Trump a demandarme, pero digo un verdadero sinvergüenza como Donald Trump, que lleva 20 años sin pagar impuestos, que menosprecia a los inmigrantes, que menosprecia a las mujeres, pero sin embargo, algo está pasando en este mundo cuando este hombre está en la carrera republicana por hacerse con presidencia del Estado. Quiero decir, que no deja de ser una de las mayores amenazas que tiene la economía, o como tal lo tenemos puesto como una de las mayores amenazas. Es verdad que ahora mismo tenemos un problema en los países asiáticos, porque los países asiáticos tienen que conjugar mucho su crecimiento con verdaderamente pues todo lo que está pasando. Ahora mismo China no va a poder crecer al mismo ritmo que está creciendo, India no va a poder crecer al mismo ritmo que está creciendo, estamos viendo problemas en los países asiáticos, es decir, la economía se ha globalizado de tal manera que hoy en día lo que pase en China, lo que pase, puede hacer que la economía sufra, y cuando estás en un proceso de recuperación sufres muchísimo más que si cuando estás estable. Hay muchas amenazas ahora mismo, pero sobre todo para localizar lo que quizás es lo que más le interesa al público, porque cuando me voy en estas grandes, joder, Javier, no sé qué voy a hacer en mi casa al final de mes y me estás hablando tú de China. Bueno, el mayor de los problemas que existe. Ahora mismo existe un problema tremendo que se ha ido agravando, y algunos de los economistas lo están diciendo que mientras se agrava la desigualdad en zonas de Europa, ya no de España, que en España quizás somos el país exponente donde se está habiendo una mayor desigualdad, si esta sociedad de la economía no logra tirar de toda la sociedad en conjunto, va a haber una fractura social. Y cualquier fractura social que pueda hacer la economía en este país, la vamos a pagar a muy cortito plazo, a muy cortito plazo. ¿Qué la dio? Bueno, Miguel Ángel no me ha contestado lo que yo le pregunté, espero que tenga tiempo luego, Sí, queda un ratito, porque es por importante que los ciudadanos sepan lo que es una deuda externa y lo que es un déficit. Al 99% que están escuchando es la deuda externa. Sí. ¿Y qué cantidad de dinero debemos? ¿A quién se lo debemos? Le llamo la atención si puede salir al bar a tomar un ¿Y cómo se lo verdejo debemos? o irse de vacaciones. Bien, con relación a este tema poco se puede introducir, teniendo aquí a dos profesionales, un empresario avezado y un economista que está muy al día de todas estas cuestiones. Sí que me interesa destacar una cosa: España tiene unas carencias pues de hace muchísimos años, ¿no? El tema de la construcción. Yo creo que el crecimiento que tuvo España durante una serie de años se basó básicamente en la construcción, y esto yo creo que lo estamos pagando, que era desde mi punto de vista era un crecimiento ficticio, y ahí lo tenemos, ¿no? Yo creo que la burbuja inmobiliaria todavía sigue, ¿eh? Yo creo que incluso el Banco Malo, entiendo yo que todavía tiene problemas para vender los pisos. Todo el mundo sabemos. Lo contrario, no sube, no hay burbuja inmobiliaria, porque cuando tenemos dificultad para vender pisos es justamente cuando no hay burbuja inmobiliaria. Es decir, no solo no tenemos burbuja inmobiliaria, sino que los pisos que están hechos están con mucha dificultad de vender, que es justamente la antítesis a la burbuja inmobiliaria. Bien. Yo creo que todavía no se están vendiendo los pisos que se están vendiendo. No sé si ese tipo de información si es un poco teledirigida por algún tipo de... No, hay 450.000 viviendas todavía sin vender. Efectivamente, entonces, viviendas ya hechas, no construidas, Sí, sí, no, hechas. no que se vayan a construir, Hechas. ¿no? Sí, hechas. Y el Banco Malo tendrá unas cuantas también, me imagino, ¿no? El Banco Malo tendrá el 90% ahora mismo. Probablemente el 90%. Si no es el 90% de las viviendas, sí que en cualquier caso el Banco Malo no solo se hace con las viviendas, sino que se hace con los créditos hipotecarios de ciertas viviendas que tienen dificultades de venta. Es un tema complicado. Bien, entonces yo para mí eso es un exponente de que en este país todavía, si la gente no se lanza a comprar un piso, es un exponente muy importante de cara a que todavía la economía de los medinenses, de los españoles, todavía no está tan saneada como creemos. Si los salarios son bajos y las perspectivas de los salarios es no subir en un periodo alto, pues me parece que ese optimismo que siempre he reprochado a Miguel Ángel, pero a ver, no está mal que tenga ese optimismo. Yo no lo veo por ningún sitio, no lo veo por ningún sitio. Yo Y no ya soy te- optimista ni pesimista, procuro ser una persona normal, que es lo más difícil. Pero a veces ese optimismo es, No. es ¿Qué es optimismo? mandar un falso mensaje a los ciudadanos que no Si están. esto Y- es blanco, yo digo que es blanco, no me invento nada. Bien. Y otra cosa que es importante, otra de las carencias que yo veo aquí, el tema del I+D y la inversión. En España no se invierte en I+D. Y eso es una carencia muy fuerte, un lastre muy fuerte, porque obviamente las empresas en este apartado no tienen mucho que decir. Y eso es un tema también importante y una lacra de que en España no se invierte en inversión en I+D.
Eso es una carencia muy importante en este país, que merece la pena destacar y espero que hagas un comentario en ese sentido. Vamos a ver, cuando decís que es que los medianenses todavía no lo ven bien, repito, o me explico muy mal o no me queréis entender. Estoy diciendo que la economía es un proceso progresivo de recuperación y que hasta dentro de 4 o 5 años, si todo va normal, no lo veremos mejores, pero es que es así, es así. Es que ha pasado siempre en todos los países del mundo. En la Luna y en Marte no lo sé porque no vivo, pero en cualquier tierra, en parte de la Tierra, que decrece la desconfianza, normal, porque esto es un continuo proceso. Y ya lo dijimos aquí, empezó a caer la compra de pisos de segunda mano, se estaba comprando fortísimamente el año pasado. Y a raíz de las elecciones municipales, por la desconfianza que provocó lo que salió, la gente paró, porque el primero que tiene miedo es el ciudadano. Y el ciudadano para. Poníamos un ejemplo, una declaración del presidente de Abadico, creo que se llama, los comerciantes de Valladolid, que habían visto desde las elecciones una parada en el consumo. Esto es normal. Por lo tanto, decimos, una cosa que sí que interesa a todos los medianenses, ha sido este año las vacaciones. Ha sido terrorífico en toda España. Me imagino que Medina lo habréis vivido, tanto San Antolín como la Renacentista, como sea. Este año la gente ha salido y ya no como otros años decían lleno en Levante, no, la gente ha cogido el GPS, creo que se llama el GPS, ¿no? Y le daba igual apuntar al norte que al sur, que ha estado todo lleno. Y esos son ciudadanos españoles. No estamos hablando de marcianos, que hasta ahora eran los extranjeros los que cubrían esto. Por tanto, esto es lo normal. Y es lo que tiene que pasar. La pena, digo, que lo hemos hecho con 3 años de retraso por el gobierno que hemos tenido. Y en segundo lugar, porque todo esto tenía que haber ido muchísimo más fuerte. Estamos creando 500.000 puestos de trabajo, tengamos que haber crecido mucho más. Y luego lo que dice Javier, por supuesto, la parte negativa son las enormes incertidumbres que hay en el horizonte. Primero, políticas. Estamos hablando de Estados Unidos, un Estados Unidos que entre republicanos y demócratas nunca ha habido grandes diferencias, y estamos viendo lo que hay. Yo no utilizo la palabra que ha utilizado Javier, pero para buscar estas payasadas no hace falta ir a Estados Unidos, lo tenemos en España. Y bien payasos, ¿eh? Bueno, pero no repercute tanto. Donald Trump creo que repercute un poco más en la economía mundial de lo que puede repercutir cualquier otra persona que pueda nombrar aquí. Tenemos el tema de toda la crisis que estamos saliendo ahora de ellas. ¿Qué pasa? Del 2013 hasta ahora hemos vivido toda la crisis de las materias primas. Está siendo terrorífico. Todos los países emergentes, nosotros vivíamos de ellos, les exportábamos, han caído. Nuestras grandes empresas están allí. Todo el tema del Brexit, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente repercute en la economía. En segundo, han visto los agricultores, como con el tema de Rusia, pues evidentemente cayeron sus precios, no podían vender, etcétera, porque la vida es así. Es como, repito, el hospital. Lógicamente, y todos lo hemos vivido, nos dan de alta y a los pocos días nos llaman, no, que un análisis que iba bien, que ya no va bien, que vengas otra vez al hospital. Esto es normal. Y luego, por parte, a nivel nacional, tenemos unos problemas, evidentemente, económicos. Ha comentado Javier, hay un gran problema con la banca. Y cuando aquí en esta mesa siempre he dicho que la banca es el sector más delicado del mundo. Porque la banca está trabajando con un dinero que no es suyo, que es mío. Y cuando yo dejo en mi banco 3.000 euros, es con la idea de que me lo devuelva. La banca española ha sufrido un fuerte ajuste. Todavía se habla que sobran bancos en España. Ya se está hablando, 75.000 personas. Ya está hablando de una posible fusión entre Bankia y BMN. Claro, hemos tenido el Banco Popular, un banco que siempre fue, y no se asusten los que sean clientes nacionalistas, fue siempre el banco más eficaz, entre otras cosas, porque no estuvo metido nunca en cuestiones inmobiliarias y no estuvo metida en la industria. ¿Y qué pasó? Que al Banco Popular le pasó como cuando somos nuevos a la hora de conducir y quieres adelantar un camino, no te atreves. A la segunda vez quieres adelantar el camino y no te atreves. A la tercera te atreves justo cuando viene un coche de frente. Por esto el Popular le decía, oiga, que usted no está creciendo, que es muy eficaz, que no da hipotecas, que no hace con la industria. Tanto pensarlo, que llega un momento que el pueblo dice, bueno, ahora lo voy a hacer. ¿Y cuándo empieza a dar hipotecas? Justo antes de que se queje la economía, en el 2007. Y entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente lo salvaron hace 2 años por los pelos. Tuvieron que hacer una ampliación. Ahora van a hacer más medidas. Van a crear, evidentemente, van a hacer unas ampliaciones, van a despedir a 3.000 personas del Banco Popular, porque sobran. Hay unas políticas terroríficas, fundamentalmente por el PSOE, que evidentemente por eso comparo al PSOE con María Conde, están completamente desquiciados. Sí,
Sí, Javier, solamente un matiz, porque, hombre, sobra gente en la banca, pero es que hay que recordar que antes si ibas a la ventanilla te atendían y ahora te toca a ti hacerte todas las cosas en la puerta. Ahora no es rentable que te atienda la ventanilla, porque han bajado tanto sus márgenes que cada persona que pedimos en la ventanilla que nos atiendan están perdiendo dinero. Por cada persona que atienden están perdiendo dinero. Hoy en día, que a la gente se le quite la banca solo va a atender en ventanilla grandes operaciones complejas. Uno no va a poder ir a sacar dinero en una ventanilla porque dentro de 4 días no es rentable para la banca. No le vas a interesar a la banca que le des guerra para ir a sacar dinero. Entonces sobrarán los trabajadores de la banca. Claro, de la banca. No, es que va a haber un reajuste de cerca de 75%. Si esto es como todo, cerca de 75%. Si yo tengo un comercio de ropa y tengo 3 trabajadores y vamos, no hay que inventarse nada, y la gente lo compra, pues esos 3 trabajadores sobran. No es que la gente no compre, es que vas al comercio y tú te pruebas, tú pagas y entonces no te atiende pero nadie. fundamentalmente es porque Es no la tienen rentabilidad. ingresos. Es la rentabilidad. ¿Qué Es pasa? una cuestión de márgenes y de rentabilidad. pero ¿qué pasa? Ahora mismo la rentabilidad, es decir, aparte hay una cosa que está muy clara, va a reducir porque no tiene ningún otro significado, es decir, y va a reducir, o sea, no es una cuestión de una hipótesis, es una realidad. ¿Cómo va a hacer esta reducción? Pues lo iremos viendo qué oficinas cierran, iremos viendo sobre todo gente que se va de caja, iremos viendo gente que va a oficinas centrales, que te atenderán desde el ordenador, que tendrás unos programas para trabajar con ellos, pero todo esto es una realidad que sería otro debate de Sí, hasta pero que... fundamentalmente la banca es como todo, reduce porque no tiene ingresos, y no tiene ingresos, entre otras cosas, porque ha parado la restricción comercial, la gente no pide crédito. Y luego Y es lo peor, pues, quería... Javier, para cerrar ya el capítulo de... No, de pero es que quiero contestarle. Sí. Es que en el sentido de decir, y quizás te contesto por el final con lo que menos tiene que ver con esto, ¿no? El Banco Popular ha sido el mayor chorizo con la CNMV, que le ha permitido vender acciones a crédito y estar robando a sus accionistas durante un montón de años y nadie le ha dicho nada. Y esto marca cómo es el sistema bancario español, ¿no? Donde la gente, donde los propios accionistas con información privilegiada podían prestar sus propias acciones para tirar el valor de la banca y siempre lo han intentado mantener en una... No, pero sí. y siempre lo han intentado mantener. No, bueno, no, es una anécdota, no. pero es verdad No, que siempre ha sido el banco con mayor número de acciones prestadas y cuando veías quién eran los prestamistas de esas acciones, normalmente eran los directivos de la empresa. Algo que no sé por qué en este país le ha permitido la CNMV siempre. No tiene nada que ver. Bueno, Vamos a ver. voy a entrar en la deuda, si no te importa. Y para explicarle, mira, yo te puedo contar lo que es la deuda, si te sirve para algo, cómo está repartida la deuda, valores a medio plazo casi el 81%, en créditos el 20% y en valores a corto plazo pues el 8 y pico por ciento. Pero al final te voy a explicar algo que a lo mejor sí que vas a entender. En este país y en Europa se le ha hecho un fraude a los ciudadanos, y un fraude monumental que, como esto es un tema económico, y él no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo te lo voy a explicar cómo ha sido. Ha habido una época que ¿quién cogía la deuda de los países? Los bancos. Y los bancos compraban la deuda de países. ¿Con qué dinero compraban la deuda los bancos? ¿De dónde sacaban el dinero? Pues muy fácil, te lo voy a explicar. El Banco Central Europeo les daba el dinero, pero el Banco Central Europeo le daba el dinero al 1%, y a nosotros nos compraban la deuda, al BBVA, al Santander y demás, le daban el dinero al 1%, y compraban la deuda española al 5%. En vez de comprar, que ahora al final el Banco Central Europeo se ha puesto a comprar deuda de los países, pero ha sido hace 4 días escaso, se han tirado años robando a cada uno de los ciudadanos españoles, porque el Banco Central Europeo a quien prestaba el 1% eran los bancos, y los bancos compraban la deuda española al 5%. Es decir, hay un diferencial del 4% que hemos ido capitalizando a los bancos, que ese dinero, en vez de comprar el Banco Central Europeo directamente la deuda, había un trámite que se quedaba con un 3,5%, un 4% casi, las entidades bancarias. Ahí es donde está la deuda y ahí es donde está el gran fraude que nos han hecho a todos los ciudadanos españoles. Y luego, para acabar con el tema económico, mirad, yo estoy con él. Primero tienen que ir los grandes números, los grandes datos, y luego tienen que ir los pequeños. Los grandes datos acaban llegando a la microeconomía. Pero es verdad que cada día tarda más. Es verdad que estamos viendo una economía basada en cierto tipo de cosas que, claro, hablaba él de la investigación y desarrollo. No es una cuestión de cuánto investigamos, cuánto destinamos a investigación y desarrollo. Es una cuestión de modelo de país. Es una cuestión de modelo de globalización. Hoy en día están produciendo muy barato. Estaba hablando con una persona que ha montado un proyecto empresarial que me encantaba, que es muy imaginativo. Se llama Demoyi, que es un amigo mío, y hoy ha venido a comer conmigo. Y me estaba comentando que, claro, que ya están en números suficientes como para irse a producir a China y irse a producir a India, porque han empezado en España, pero están haciendo los números suficientes como para verdaderamente, ahora me estaba comentando, y la conversación es real, ahora ya podremos ganar dinero, porque con estas cantidades de producción lo podemos mandar a China, lo podemos mandar a India. Sí, y esto es real, y esto es un empresario, esto es una conversación real de hoy. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cómo tenemos que competir?
con mayor valor añadido, con otras cosas en Europa. Y en Europa tiene que cambiar su modelo económico. Y el problema de España es que estamos pasando los años, y antes por la crisis, anteriormente por el ladrillo, pero somos incapaces de cambiar nuestro valor, nuestro modelo económico y darle valor añadido a nuestros productos. Y esa es la gran asignatura pendiente, fundamentalmente, no solo de España, sino de toda la zona sur, que ahí tenemos un problema muy serio, y la zona norte y la zona centroeuropea no lo tiene, pero ese problema le tenemos. O somos capaces de dar valor añadido a los productos que estamos fabricando, o de lo contrario tendremos que ser mano de obra barata. Y entre una cosa y otra os puedo poner que hay mucha diferencia. Miguel Ángel, ¿crees que si en cuanto tengamos gobierno, que yo no sé, pero ya ha convocado el rey a los partidos políticos, creo que es el 24 de este mes, para saber si llegamos a un acuerdo, ¿crees que se va a mejorar la economía o no? Bueno, primero la economía, para que vaya bien, o vaya mal, siempre es de fuera, ¿no? Nosotros que tenemos que poner nuestro granito de arena, y efectivamente tenemos que dar una tranquilidad política, ¿no? Y España está... Hacía años que no escuchaba a compañeros míos de fuera de España esta frase, estos españoles. No lo entienden, no lo entienden, ni si lo explicas en ruso y en chino. Y es normal, somos un país, que lo hemos comentado muchas veces, acabamos de nacer al mundo, somos adolescentes. No niños, pues llevamos 40 años de democracia, somos adolescentes, todos hemos sido adolescentes. Los padres que tienen hijos adolescentes, y ya no digo los maestros, saben lo que es la adolescencia, somos talibanes, y somos inmaduros, hemos creído que vamos a crear el mundo. Y esto es lo que está pasando con los partidos políticos en España, y entonces fundamentalmente por el tema del Partido Socialista. Y entonces lo que buscamos es una tranquilidad política. Esto va a provocar que nos recuperemos, todo depende de fuera. Pero evidentemente esto es una de las claves, porque esto es como las olas, cuando los que hacen el sur, creo que se llama, ¿no? La ola va a favor, te arrastra a la economía. Podemos estar sin gobierno un año, 2 o 3, Bélgica estuvo 2. El problema no es que no haya gobierno, el problema es lo que viene. Y entonces, ¿qué pasaba? Que hasta ahora podemos aguantar, pero llega un momento en que la ola del crecimiento económico se para. Y ahora tenemos que meter medidas todavía muy duras, muy fuertes. Y para eso hace falta un gobierno fuerte. Tenemos que meter mano a la administración, tenemos que meter mano a la enseñanza, tenemos que meter mano a la sanidad. Esto es un cachondeo terrorífico. Son dos sectores que no aguantan y tenemos deuda porque la gente gasta. Y gastamos más de lo que tenemos. Y un país no puede tener una enseñanza gratuita, ni puede tener, como lo tenemos nosotros, y no puede tener una sanidad gratuita. El responsable de Podemos, no, de Ciudadanos, pues dijo que, y tiene razón, que había que poner un copago en enseñanza y en sanidad. Y esto hace falta un gobierno fuerte. Hay que meter todo el tema en la burocracia. Y para esto tienes que ser partidos fuertes con personalidad. Y es lo que buscamos. Yo no sé, ¿verdad? No está contigo muy de acuerdo Eladio, cuando ha dicho el copago en sanidad y en educación, Eladio, no está muy de acuerdo con él. Bueno, el nivel impositivo en España es lo suficientemente alto para que, si los recursos que tiene el Estado se destinan bien y no van para determinadas personas, haya para sanidad o para educación. ¿Pero a quién va? ¿Qué personas van? O sea, es que va a aparecer ahí hay gente que se lo guarda en su bolsillo. ¿Pero médico quién va? ¿Solamente los ricos o vamos todos? Y no solamente se lo guardan en su bolsillo, que lo sacan de este país, con lo cual... Es que tenéis un lenguaje ya más pasado que los Yo lo único que digo es que en España, aunque en comparación con otros países el nivel impositivo no es muy alto, aquí en España se pagan impuestos, se pagan impuestos muy altos. Sí, Javier, ¿qué crees? ¿Que si de repente tenemos gobierno, automáticamente al día siguiente sube la bolsa o no? No. Es que son dos conceptos, vamos a ver. Si nosotros tenemos mañana un gobierno estable, sea de quien sea, yo no voy a entrar, y yo creo que al final cualquier opción moderada es buena, incluso yo no puedo estar muy de acuerdo con él, porque hay opciones que intentan vertebrar más la desigualdad que otras. Entonces yo al contrario que mi contertulio, yo creo que si un país no crece homogéneamente en todas las bases y crece a la vez, las fracturas sociales acaban creando muchísimo daño y acaban creando al final, hacen un daño a la economía tremendo, porque una desigualdad acaba creando un daño tremendo a la economía. Ahora bien, cualquier gobierno estable lo único que puedo hacer es hacer cualquier corrección que tenga que hacer en cualquier momento. El no tener gobierno, si no te pasa nada y pasa lo que pasa ahora, que la economía va bien o va estable, no ha habido ningún golpe, no tienes que meter... Hemos tenido mucha suerte. Tú imagínate que hubiera caído, por ejemplo, que estábamos diciendo hace un momento una amenaza como que hubieran caído los bancos italianos. ¿Dónde vas con un gobierno en funciones que tiene que meter medidas en el sector financiero o tomar decisiones y no puede tomarlas? Hemos tenido muchísima suerte de que no ha pasado nada, pero desde luego que un gobierno ayuda a que un país, por lo menos, tenga la posibilidad y la capacidad de reacción. Y por cierto, le tengo que rebatir a mi amigo porque yo no estoy de acuerdo. No es una cuestión. Yo creo que el gran problema que existe no es que tenga que haber una serie de pago,
porque hemos visto que al final hemos vivido sin sanidad de pago, que tenga que haber una educación de pago. No estoy de acuerdo perfectamente. Yo creo que el gran problema es que hemos visto en este país que necesitamos tener como mínimo 20 millones de personas cotizando, y lo que hay que hacer es que coticen 20 millones de personas. El gran problema es el número de cotizaciones. Un país no se puede mantener si hay 16 millones de personas que cotizan, porque necesitamos 20. Y si no tenemos 20, todas las que subamos de 20 millones de cotización, podremos tener dinero para hacer ciertas cosas. Si estamos por debajo de 20, con lo cual nuestro principal problema es intentar que la gente esté trabajando. Este es nuestro principal problema. Y a partir de que nosotros, que es nuestro primer objetivo no es que la gente pague y que pague por esto y que pague por lo otro. Si ahora la mitad de la gente no puede pagar ni por otra cosa. Yo es que no estoy tan de acuerdo con que la gente se haya ido tan estupendamente de vacaciones. Yo, como tengo la desgracia de estar con empresarios todos los días, veo que lo están pasando todavía bastante mal y yo no les he visto irse de vacaciones. No sé quién se habrá ido a Murcia, quién se habrá ido a Benidorm, pero yo les he visto trabajando. Yo la mayoría de ellos los he visto en verano trabajando con el mono. Y lo que tengo muy claro es que si tenemos que tener una prioridad es que haya 20 millones de personas cotizando. ¿Y cómo se genera empleo? Y se genera empleo tomando medidas de... como ahora, que también hay que decir que las competencias las tiene la Junta, hay que tomar medidas para revitalizar un poco el tema del empleo. Hay cosas que entraríamos en otro debate. ¿Cómo se crea empleo? Claro, los estímulos para el empleo son donde hay que tomar las medidas. Porque fundamentalmente, si nosotros no llegamos a 20 millones de cotizantes, no podemos pagar pensiones, no podemos pagar sanidad, no podemos. Con lo cual, nuestro mayor problema ahora mismo es medidas de estímulo para que se cree empleo. Y esa es nuestra vía principal y no podemos perder ese objetivo. Porque si somos capaces de tener dinero, seremos capaces de saber cómo lo gastamos en el resto de las cosas. Pero hay que llegar a 20 millones de empleos. Crear empleo, Claro. Lo normal, crear empleo. El problema es cómo se crea el empleo. Con medidas de estímulo para crear empleo. Y ahora mismo no las tenemos. Y ahora mismo no las tenemos. No se pueden meter medidas de estímulo en determinados momentos. Y en segundo lugar, lógicamente, es como unos padres. Y sois padres. Joder, a los hijos a los padres por normal le piden más. Y el padre dice, pues mira, yo te puedo dar según lo que gano. Esto que lo entendemos en nuestra vida privada, ¿por qué coño no lo entendemos en la vida estatal? Es que todavía hay gente que piensa que que un ayuntamiento no tiene límites de dinero, que el Estado no tiene límites, que es apretar, como decía alguno, un botón y sale dinero. Entonces nosotros, porque somos un país pequeño, no podemos tener unos servicios que no podemos pagarlos. Estamos pagando con créditos. Es normal que en España el 80% de las urgencias no son necesarias. Es normal que somos el país que más gastamos en medicina, pero coño, ¿qué nos pasa? Se tira en pesetas, se tira a la basura miles y miles de millones de pesetas en medicamentos. El 80% de los paquetes que se tiran están sin abrir. Es normal que vayamos al médico más que nadie. Pues todas estas cosillas, ni los países más ricos del mundo se lo permiten. Y siempre los de fuera te dicen, pero joder, ¿de dónde sacáis el dinero? ¿Cómo podéis vivir así? Con 5 millones de parados. Tengo que contestarle, porque hay una cosa, claro, no podemos decir las cifras tan así. ¿Cuándo hemos tirado el dinero en este país? En este país hemos tirado el dinero desde el 2003 al 2008. No. Y desde el 2003 al 2008, que es cuando hemos hecho los aeropuertos, las autovías y cuando nos hemos vuelto locos y todas las administraciones públicas tiraban el dinero, teníamos un nivel de endeudamiento cada persona de 8.000 euros. Y ahora, cuando hemos hecho todos los recortes, le tenemos de 23.000 euros. Pues normal. Con la diferencia que tenemos, no es porque le hayamos tirado igual que le tirábamos antes, porque si te fijas en los periodos de tiempo, resulta que ahora debemos como casi el triple que debíamos en el 2007, cuando en el 2007 hemos hecho casi todos los dispendios. La gran diferencia, ¿sabes dónde está la gran diferencia? En que nos hemos olvidado que la gente tiene que trabajar. Y nos hemos olvidado que los estímulos de que al final... Dime de una puñetera vez, ¿cómo se crea empleo? Vamos a ver, pues los estímulos de empleo... ¿Cómo no os hacéis ministros de Economía? Pues mira, pues la manera primera de crear empleo es protegiendo a la pequeña y la mediana empresa que en este país no se le ha protegido, protegiendo al autónomo que en este país no se le ha protegido, y mientras hemos tenido miles y miles de millones para otras cosas, a los emprendedores se les ha dejado tirados, y el 80% del nivel de contratación en este país viene de la pequeña empresa. ¿Y sabes lo que han hecho a la pequeña empresa? Machacarla. ¿Sabes por qué? Porque lo único que hemos pensado en los grandes datos macroeconómicos, cuando iban cerrando mil en mil iban cerrando los autónomos cada mes en este país, y no se ha tomado ni una sola medida con ellos. Claro ni que una se han tomado, sola. se toman las que se pueden tomar. Ya. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Por suerte para nuestros espectadores, ellos agradecen estas discrepancias entre nuestros contertulios, si no sería más aburrido lo que es el debate. Eladio, vamos a con el último tema de esta noche brevemente, porque vamos a hablar de ese posible pacto que se está fraguando ahí, PSOE Gana Medina, donde se habla ya de concejalías de personal, de Hacienda, de deportes, que van a cambiar a lo mejor de manos. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué sabes? ¿Qué nos cuentas? ¿Sabes? Pues mira, tengo el folio en blanco.
¿Qué quiere decir? Pues que he estado indagando, preguntando a los concejales. Todo el mundo sabe que yo trabajo en el ayuntamiento y tengo buenos contactos con los concejales, y a mí me han dicho que no hay nada, de nada, de nada, de nada. Eso es lo que a mí me han dicho. Sí que hay una pequeña prospección y que hay unos pequeños acercamientos para que Gana Medina, con 3 concejales, se unan a los 9 concejales del PSOE y hagan yo no sé cómo calificarlo, un acuerdo de gobierno o un pacto, porque claro, depende un poco el matiz que se dé. Y que la concejalía del concejal Jesús María Hernando Cáceres, que es la de personal y de Hacienda, se la han ofrecido a Gana Medina. Es las últimas informaciones que yo tengo, pero todo un poco entre comillas, ¿no? Y sí, eso es lo más que puedo decir. Tengo el folio en blanco y como tal, pues la situación es la que es. Yo creo que están en negociaciones, que es evidente que tiene que haber un pacto y que al principio de la legislatura se intentó y no se consiguió, y que yo soy partidario de los pactos, obviamente. Javier, ¿qué sabemos de última hora de ese pacto, esas negociaciones? Vamos a ver, primero, si el primer día que hubiera, y casi lo retraemos al debate anterior, si el primer día que se hubiera formado el gobierno municipal, todos nos hubieran dicho, oye, hemos hecho un pacto y vamos a trabajar los 21 concejales por el bien de Medina del Campo y vamos a trabajar todos, ¿nos hubiera gustado a todos? Yo creo que nadie hubiera dicho nada, ¿no? El problema es que la política está muy por encima de los intereses de la población, y al final un partido no quiere ser oposición, no va a dejar, no va a colaborar desde el primer día. Y entonces aquí estamos muy marcados, y en este país más estamos muy marcados por los partidos, y de hecho yo soy el PSOE, nunca colaboraré con el PP, o yo soy el PP, nunca colaboraré, aunque eso pueda beneficiar en cualquier ámbito. Estamos hablando ahora mismo del local, lo vamos a circunscribir en el local, pero si vamos al regional, al nacional, no nos equivocamos tampoco mucho, ¿no? Es decir, que todo el mundo que quiera colaborar y que se pueda hacer un consenso, sobre todo porque lo que no podemos hacer es, cuando una persona o un gobierno está en minoría, no sacar un presupuesto. Si tienes que sacar un presupuesto, que por ejemplo ahora estamos hablando de los remanentes, y los remanentes tienen que ser en 2 anualidades, ¿qué hacemos? Te apoyan la mitad del camino Moraleja y luego el año que viene, que hay que acabarle, te dicen que no y lo dejamos a la mitad. Intentamos hacer un centro de transportes que el primer año hay que canalizar y poner la base, el segundo echar el asfalto y canalizamos, y luego no le echamos el asfalto y no puedo aparcar ningún camión. Es decir, yo creo que tiene que haber una estabilidad y tiene que haber una conciencia. Esa conciencia no tendría por qué ser dentro de un pacto, podría ser en unas conversaciones, pero parece ser que como no somos capaces de conversar y llegar a acuerdos, parece que hay que refrendarlo en un pacto para que se puedan llegar a acuerdos concretos programáticos. Ahora, luego hay que diferenciar entre áreas y concejalías, ¿vale? Que yo creo que la gente está un poco equivocada. Estaban hablando dentro del pacto de la concejalía de deportes y coordinación de un área en la que estaría Hacienda, que tampoco lo entiendo muy bien, porque al final la coordinación de un área de Hacienda que la tienen que llevar es un área técnica, el área técnica particularmente que la tiene que llevar es el interventor, el secretario, y que lo tiene que llevar. El concejal de Hacienda lo que tiene que hacer es poner un poco, y su política o gran política es, en los presupuestos, cuando se debatan los presupuestos, se harán, y durante el resto del año lo que tiene que hacer es aplicar la economía a los presupuestos que tiene hechos desde el primero, con lo cual las áreas técnicas tienen muy poquita capacidad durante el año de hacer ninguna historia. Entonces lo que se está hablando es de concejalías y de coordinación de áreas. ¿Que pueden llegar a un acuerdo? Ojalá llegar a los 21. Ojalá llegar a los 21. Ojalá el próximo presupuesto fuera en consenso. Ojalá cuando quieran hacer un proyecto que sea en 3 fases y que tenga que ser relativo a 2017, 2018 y 2019 pudieran hacerlo, pero lo que no tiene ningún sentido es jugar a la política en municipios de este calibre de Medina del Campo, que somos un punto por ahí en el mapa pequeñito, pero que al final lo que hace falta es que de verdad exista un consenso en los presupuestos y que luego esos presupuestos se puedan llevar a cabo. Y más allá de lo demás, que haya gente de un partido que no le guste, que se alíen o que se junten en otros 2 partidos, pues mira, me parece normal, y dentro del juego político, que yo el juego político le dejo en un lado, y lo que es importante son las inversiones y lo que me vaya a repercutir a mí mañana en Medina del Campo. Miguel Ángel, desde la lejanía, porque tú al no vivir de Medina, todo lo sabrás por la prensa, ¿no? No, sí, lo que os escucho, ya sé que en mi desconocimiento los temas municipales, ¿no? No solamente de Medina, prácticamente de todos los sitios, porque cuando te mueves en el sector que te has movido, te mueves, pues lógicamente estás pensando en la economía internacional, ¿no? La verdad es que no sé cómo sustituirlo, pero yo no sé qué pinta un ayuntamiento en pueblos como de 20.000 habitantes, tendrían que desaparecer. El 90% tendría, por lo menos si son ayuntamientos, tendría que ser trabajo externo, sería mucho más eficaz, crearíamos mucho empleo, sería más rápido y nos costaría mucho dinero, pero tampoco sé la fórmula para sustituirlo. Segundo, es verdad que cuando esa... He querido entender que sea una gestora la que lleve el 90% sí. ¿Qué pintan 300
personas, puede ser, en el Ayuntamiento de Medina. Sí, ¿Qué pinta en un pueblo con la actividad que tiene Medina? No, bueno. Entonces, pero el 90% podían ser tranquilamente gestiones de fuera. Porque a veces los ayuntamientos son nidos ideológicos y nidos para pasar el rato. Y lo que no puedes decir en casa lo dices en el pleno. Entonces, ¿qué pasa? A nivel local yo comprendo estos acuerdos, aunque sean un poquito raros, ¿no? Porque son cosas más administrativas, son cosas más de llevar. Lógicamente, subir a nivel nacional, como ha pasado, ¿no? Una posible reunión, fusión o acuerdo entre el PSOE y Podemos hubiera sido otra. Evidentemente diría que no. Primero porque nos hubieran llamado a la miseria si el PSOE, solamente el PSOE, mandó a 5 millones de personas al paro, fíjate con Podemos. Y en segundo lugar, porque recuerda que estos partidos, si lo han visto, lo saben perfectamente los del PSOE, estos partidos son fascistas. Y tanto el fascismo de la derecha como de la izquierda no quieren democracia, utilizan la democracia y por tanto se cargaría la democracia. Ahora bien, esto a nivel local, dices, bueno, puede ser que evidentemente sea llevadero, porque el progreso de los pueblos y las ciudades no ha sido por el partido de que esté el partido en una cosa tan local, no pinta nada, ha sido porque ese alcalde o ese equipo pues era más movidos, ha sido, siempre el recurso ha sido por personas muy individuales. Bien, ahora bien, esto lo veo normal, dentro que lo desconocen, lo veo. Por supuesto, ahora la señora alcaldesa, como secretario o presidente del PSOE, no sé qué cargo es, me imagino que sabrá que estos partidos trabajan a largo plazo. Y por tanto van a hacer lo que se llamaba en la Guerra Fría, hacer de punta de lanza, punta de flecha, que van a ir a por ellos. Y por tanto, supongo que el resto de la corporación que está en el ayuntamiento, del partido, el ayuntamiento y el partido, usted le sonará ruso, pero es normal. Y a nivel grande, ya estamos viendo grandísimos problemas en ayuntamientos, en comunidades que estaban los dos, Podemos y el PSOE. Hoy ha salido un representante del PSOE y ha dicho que la idea de Podemos es cargarse al PSOE. Esto lo hemos dicho ya hace muchos años. Se cargó a Izquierda Unida, o Izquierda Unida no existe. Son 4 por ahí que pasan el rato y no existe. Y entonces, simplemente el coordinador de Izquierda Unida, pues para que no llore, le dejan que hable algo, una portavocía, y van a por el PSOE, claro. Es verdad que lo que hay ahora es que lo que no sé si ganemos es Podemos o... No existe Podemos. Vale. No está Podemos. Izquierda Unida van como buen partido comunista, la idea suya es evidentemente ir entrando entero para echarlo. Pero Izquierda Unida ahora está para pocos trotes. Eladio, ha dicho muchas cosas Miguel Ángel, ¿eh? Sí, yo no sé cuándo empezar. Muchísimas cosas, ¿no? Para no estar enterado de la política municipal de Medina del Campo... le vale para cualquier pueblo. Lo que ha dicho Miguel Ángel no tiene nombre de pueblo. Eso te vale para que lo cojas y lo pongas en cualquier pueblo. Incluido León. Incluido. Que es donde reside. No sé si León, pero Soria... bueno. Seguro. Bueno, en las ciudades a lo mejor... Pues fíjate en pueblos como Medina. Bueno, luego Bien. Desgraciadamente en este país no existe la cultura del pacto. Yo siempre he sido partidario y no es la primera vez que lo digo aquí. Siempre que se logra un pacto, bueno, evidentemente hay que hacer caso a los electores, y los electores eligieron 9 concejales del PSOE y 3 de Gana Medina, que evidentemente, como ha dicho Javier, agruparon Izquierda Unida y a ECUO, ¿no? Si no me equivoco, gente de ECUO. No sé si queréis que lo explique. Es una plataforma, está Izquierda Unida, ECUO, y abierta a los ciudadanos que se quisieron englobar ahí. Quiere decir, es una plataforma ciudadana. Dentro de esa plataforma ciudadana está Izquierda Unida y ECUO. Y ya que me dejas la palabra, ya le contesto para que luego te dejo la palabra. A Miguel Ángel es un gran político, pero de política... Creo que entiende un pelín más que él, que es un gran economista, pero normalmente cuando los apoyos vienen de Izquierda Unida, por ejemplo, que ha apoyado al Partido Socialista, políticamente, históricamente, los que más han sufrido son los que apoyan. En el caso de Izquierda Unida, siempre que ha apoyado al Partido Socialista en minoría, en el resto de las elecciones, realmente que ha sufrido es el partido que apoya, el partido que entra más pequeño. Tanto Izquierda Unida como partidos independientes, cuando les ha pasado, siempre tienen más de gasto los que apoyan que los que verdaderamente los que están gobernando. Política históricamente, y te dejo, perdona. Bien, que te haya cortado. En este país no existe esa cultura del pacto que existe en otros países, por lo tanto habrá que tener esa especie de memoria histórica en ese sentido. ¿Es importante un pacto? Pues sí, yo creo que sí, incluso un pacto de gobierno, porque es aunar un discurso con otro, un programa con otro. Y eso creo que es bueno para Medina en cuanto a lo que dice Javier, el tema de inversiones, que aquí lo más importante es que se creen puestos de trabajo, que facilitar la creación de empresas, y que obviamente haya una cierta estabilidad política, porque eso va a generar riqueza para Medina del Campo.
Por tanto, yo estoy de acuerdo en ello y estoy de acuerdo en un pacto. Y lo que dice Javier, además, un pacto de estabilidad que garantice al mínimo una inversión de 3 años, a 3 años vista, ¿no? Ese tipo de pactos que a veces se firman, o acuerdos que a veces se firman, sí, que con una serie de condiciones y al final pues no se cumple ninguna, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero claro, obviamente, el nivel de exigencia de un partido o de una confluencia, como es la de Gana Medina, de 3 concejales, no puede ser la misma de 1 de 9, ¿no? Al parecer, en principio eso fracasó porque la exigencia de Gana Medina era, bueno, pues un poco más fuerte de la que realmente pide ahora. No sé si pedía 3 o 4 concejalías y una de ellas fuerte, ¿no? Evidentemente tiene que ir en consonancia con los votantes, con los 3 concejales, y eso es evidente, vamos. Pero yo creo que si se va en ese sentido, yo creo que va a ser bueno para Medina y va a ser bueno sobre todo para el tema de inversiones, ¿no? Javier, a ver, el eje fundamental de un ayuntamiento como el de Medina del Campo, ¿cuál es? El eje fundamental y el 90% de un ayuntamiento de Medina del Campo se basa en su presupuesto. El gran problema cuando estás en minoría y no puedes aprobar un presupuesto y no puedes preparar un proyecto que puedas hacerle a 2 años, a 3 años vista, te limita mucho las inversiones. Es decir, o tienes suficiente para hacer un centro de transporte, pero si hago el centro de transporte no puedo hacer, no puedo empezar con el tiempo a hacer el centro y hacer otra cosa y demás. Entonces, lo lógico es que sobre un eje central, que es el presupuesto, que es lo que se maneja en Medina del Campo, ahí hay un pacto. Ahora bien, dicho esto y dicho que me parece bien el pacto, también tengo que decir que a mí me han dado mucho miedo los partidos asamblearios siempre. No sé si es porque tengo un poco de odio, y perdón, esto es un nivel personal, a las reuniones de vecinos, donde puedo contar un ejemplo. Una vez nos regalaban una caldera y hubo un vecino que votó que no. Y digo, oye, que nos están regalando, y dice, pues yo no quiero, y dijo que no. Es decir, el problema de los partidos asamblearios, cuando te reúnes 50 personas, es que no quiero ni imaginarlo. O sea, yo en las reuniones de vecinos, cuando hemos estado 14, eso parecía cualquier cosa, pues imaginaros. O sea, yo los partidos asamblearios que no delegan en las personas que ellos creen que pueden ser las más responsables y que tengan capacidad para negociar, luego el trasladar las negociaciones, el trasladar el día a día en una asamblea de 1 hora, además, te tienes que dejar muchos matices y todo el mundo va a tener su momento histórico y entonces eso es lo que me resulta. La idea de pacto sí, como pueda funcionar el pacto día a día, pues te puede dar un poco más de miedo de que luego eso pueda quebrantar en otras cosas el funcionamiento normal del Ayuntamiento de Medina. El pacto como idea y como papel me parece bien, pero luego en partidos asamblearios tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel de que mañana se te pueda reunir la asamblea y decidir, porque lo decidan 15 a votar, ahora ya no queremos pacto, porque haya habido una declaración o porque haya habido otra cosa. Es decir, creo que tenemos que tener una altura de miras y si en esa altura de miras están las personas y los que vayan a hacer el pacto, pues me parece bien. Oye, pero sobre el papel, en principio. Y ese es el gran problema, es decir, hoy, primero, los partidos políticos no tienen militantes en España. Tenemos el PSOE a nivel nacional, creo que son 200.000. 300. O 300, el otro 600. A nivel municipal, pues no te digo, igual esta plataforma, no lo sé, igual tiene 25 militantes. De los 25 militantes, el 90% no ha visto nada en su vida. Entonces, que estas personas manejen un presupuesto de un ayuntamiento que en su vida han visto nada, de 20 millones de euros, que me imagino que será el presupuesto. Pues, ¿qué pinta unas personas que en su vida les han visto marcar el ayuntamiento? Pues van a jugar, es un hilo ideológico y nada más, este es el problema. Ahora, que coincide que no les conozco, las plataformas y el PSOE pues se pongan de acuerdo, pero mira, el PSOE a nivel nacional e internacional tiene un problema, que es lo que ha provocado primero que el paro que tenemos en España fue por este motivo. Es un partido enormemente ideologizado, el PSOE, desde su historia. Todos tenemos que tener ideologías e ideas, pero cuando es ideologización es convertir al cerebro en un bloque de cemento armado. Entonces se le acusa, en parte, de haber sido uno de los culpables del caldo de cultivo para la guerra civil. Salvador Madariaga, que fue ministro de Justicia en aquella época, dijo, la guerra civil se produjo, fue previa a la guerra civil del PSOE, porque había unas guerras civiles en el PSOE. Y en segundo lugar, cuando al anterior gobierno Zapatero se le dice, oiga, que hay que meter medidas, que la cosa es muy seria. Dijo, estas medidas no las meto porque no son de izquierda, no son socialistas. Vete a un médico y te digan, no te puedo curar porque estas medidas no son de izquierda. Y esto es lo que ha provocado. Y esto, a nivel de ayuntamiento, es tremendo, lo tenemos simplemente a cabo en Valladolid. Tanto el secretario del PSOE que quiera como el alcalde de Valladolid, primero, deben ser aspirantes a talibanes. Y en segundo lugar, evidentemente, quieren conservar sus puestos. ¿Cómo conservar sus puestos? Pues
Pues fíjate con estos. Tenemos que finalizar. Javier, solamente un matiz. ¿Estás de acuerdo con Miguel Ángel en lo del ayuntamiento como de Medina del Campo de 20.000 habitantes que sea una gestora? ¿O? No, yo lo conozco mucho mejor que él, no tiene nada que ver, es muchísimo más complejo, es infinitamente más complejo porque el ayuntamiento tiene 1000 matices y una gestora te mandaría al carajo. Es decir, tiene 1000 matices, 1000 problemas, 1000 pequeñas cosas que tienes que solucionar. Está, me parece muy bien dicho sin un papel, pero está años luz de la realidad de lo que podría pasar en un ayuntamiento de verdad. En un ayuntamiento tienes 1000 matices que tienes que solucionar, atender a un vecino, problemas, es algo infinitamente. No tengo tiempo ahora mismo, tendrías que dar como 3/4 de hora para que explicarle a Miguel Ángel lo que significa un ayuntamiento de Medina del Campo, lo que significa cada una de sus concejalías, cómo se hacen los eventos, cómo se maneja la sociedad, cómo te escuchas, cómo tienes que ir a hablar con cada una de las asociaciones de Medina. Es tremendamente mucho más complejo lo que ha quedado. No he querido rebatirle porque lo que ha dicho lo ha dicho muy bonito, pero es infinitamente más complejo que una gestora. Una gestora nunca se puede hacer cargo de un ayuntamiento como el de Medina. No digo que sea gestora, digo que no sé cómo suplir eso, pero que sobra el ayuntamiento, eso es matemático. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Eladio, gracias, Javier. Hasta otra ocasión. Buenas noches. Hasta otra ocasión.